¿Cómo activar el 100% de tu cerebro? Hemos escuchado muchas veces que nos dicen que según estudios, nosotros los seres humanos utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué tan cierto es? Hay otros estudios donde dicen que nosotros efectivamente sí utilizamos todas las partes de nuestro cerebro. Lo que pasa es que algunas personas tenemos una neuroplasticidad mucho más elástica, mucho más avanzada que otros. Para otros ya no existe esa flexibilidad, ya no existe esa plasticidad. ¿Por qué? Porque no se está utilizando. Pero ¿de qué manera esto puede afectarnos nuestras relaciones? ¿De qué manera esto puede afectarnos nuestra salud? La comodidad, cómo nos sentimos en el lugar donde vivimos o en el lugar donde trabajamos y cómo esto puede afectar a nuestros recursos, a lo que nos llega a nosotros, con lo que vivimos y con lo que disfrutamos de la vida que tenemos. Ese es el tema de hoy en Cambios Positivos. Lo primero que quiero es, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y déjame en tus comentarios temas que quisieras tratar. Acá tratamos temas que tienen mucho que ver con el ser. ¿Quién es el ser humano? El ser humano, como su palabra lo dice, tiene una parte humana que significa que tenemos un cuerpo que hay que cuidar, que hay que sostener, porque es el que nos va a acompañar durante todo el camino que tenemos en esta época de la vida, lo que llamamos desde el nacimiento hasta que desencarnamos. Tenemos que utilizar este cuerpo, que es lo que nos sirve para poder comunicarnos y para poder evolucionar y hacer las cosas a las que vinimos a hacer en esta tierra. Entonces, muchas veces hablamos de que hay muchos problemas y los problemas nos consumen mucha energía. Cuando hablamos de energía, tenemos que hablar de que nosotros necesitamos todo el tiempo estar solucionando cosas. Cuando nos llegan problemas porque son cosas que necesitamos solucionar. Son eventos que todavía no dominamos y que necesitamos de una u otra manera, somos correspondientes a esos eventos. Es decir, nos pasan cosas que nos tenían que pasar. Nada, has escuchado que dice que nada es casualidad, que es causalidad. O sea, todas las cosas pasan por un motivo específico. Si tú te das cuenta, el universo tiene un orden y tú te puedes dar cuenta cuando ves la naturaleza. Tiene un orden. Así nosotros queramos modificarla, tiene un orden. Cuando te vas a dormir, cuando tú vas en la ciudad donde vives o en el pueblo donde vives, cuando tú vas eh, en la noche en las calles, están oscuras. Hay un orden y la mayoría de la gente está durmiendo, está descansando. No todo el mundo, pero la mayoría sí. Es decir, hay un orden en tu vida. Cuando tú naces, hay un orden de que tienes que pasar ciertas etapas antes de pasar otras. No es al revés, es decir, siempre hay un orden. Pero entonces, ¿cómo yo puedo vivir más feliz? ¿Cómo puedo aprovechar el 100% de esta existencia? ¿Cómo me puedo yo sentir que estoy progresando, que mi vida es positiva? Pues eso se da gracias a los resultados que tenemos. ¿Y por qué hablamos de los resultados? Porque es la única manera como nosotros podemos medir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos un dolor significa que hay algo que nos generó ese dolor. Y generalmente cuando vamos al médico es que el médico nos sane, nos quite el dolor. El médico lo que va a hacer es que nos va a tratar con algunas medicinas para quitarnos el dolor. Pero la raíz, el problema que tenemos, somos nosotros los únicos que podríamos sanarnos, que podríamos arreglar el problema, la raíz de qué fue lo que pasó. Bien sea que de pronto a veces hay sustancias, hay comida que no es compatible con nuestro organismo, pero nunca sabemos eso. Nosotros pensamos que a todos nos pasa lo mismo, que todos tenemos que comer lo mismo, y aquí vienen las culturas y las creencias. Creencias porque nosotros estamos acostumbrados a que nacimos en un lugar y fuimos creciendo con lo que nos decían, y nos decían esto está bien, esto está mal, esto se come, esto no se come, y a veces si no estábamos de acuerdo con eso y nos rechazábamos o nos rehusábamos a ciertas cosas, entonces terminábamos siendo los niños problemas porque no íbamos con las creencias que habían allá. Pero resulta que a veces te trasladas de lugar, te trasladas de país y curiosamente
generalmente hay unas creencias diferentes. Entonces ahí es cuando empiezas a darte cuenta, ¿cómo así? O sea, esto que me dijeron, esto que me enseñaron, no es lo bueno, no está bien. Y entonces empiezo a perder flexibilidad porque no estoy dispuesto a escuchar a los demás, no estoy dispuesto a escuchar que ellos tienen otra historia, que tienen otra perspectiva. Y ahí es cuando vamos a hablar de neuroplasticidad, de ese poder que yo tengo en mi mente, de utilizar ese ser. Y recuerda, hablamos del cuerpo como el ser humano como cuerpo, pero el ser es mi alma, es mi mente, es lo que yo tengo conectado con la divinidad, y digo divinidad o con el universo, porque tiene que haber algo supremamente poderoso que me ayude a mí a crear, que me ayude a mí a moverme, que me ayude a mí a tener energía para poder hacer cosas, para poder cantar, para poder crear cosas, para que vengan a mi cerebro pensamientos que antes no habían venido, para que yo pueda seguir evolucionando. Entonces, en ese orden, como yo soy un ser humano y quiero dar lo mejor, pues necesito tratar de trabajar desde adentro para poder expresar hacia afuera lo mejor. No significa que cuando yo empiezo a trabajar en mí mismo, los problemas acaben. No, significa que ya los problemas se vuelven oportunidades para poder avanzar en la vida. Cuando se me presenta algo, cuando yo soy consciente de que tengo una deficiencia en algo, yo empiezo a trabajar en mí mismo para poder solventarla, para poder ser mejor. ¿Y cómo lo hago? Generalmente nos preocupamos por buscar información. Entonces nos vamos a internet y empezamos, ¿cómo puedo encontrar tal cosa? ¿Cuáles son los pasos para llegar a tal parte? ¿Por qué? Porque queremos que nos entreguen las cosas muy claras. A veces pagamos precios altos por acortar un camino. Y a veces no nos damos cuenta que cuando acortamos ese camino nos quedamos con un sinsabor. A veces conseguimos un curso, conseguimos algo, pero lo dejamos en información. Es decir, obtenemos la información, a veces la trabajamos, pero a veces la escribimos, la memorizamos. Cuando estamos hablando con una persona, le decimos, le contamos lo que aprendimos como si fuera una nueva verdad. Y a veces incluso generamos conflicto con esas personas porque dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso, y a veces ni siquiera tenemos la manera para poder refutarlo, para poder decir no. Y no se trata de refutarlo, se trata siempre es de toda esa información que yo recibo, necesito poder comprobarla, necesito poder trabajar en cosas que me están funcionando a mí. Si a mí me funcionó algo, seguramente a otra persona le va a funcionar, aunque tenga otras creencias, le va a funcionar de una manera diferente. Pero aunque le funcione enseguida o no le funcione, en ese momento, cuando yo ya comprobé algo, yo ya, digamos que tengo el poder para poder compartir la sabiduría, compartir lo que yo ya aprendí, lo que me ha llegado a mí. Y a medida que yo voy compartiendo estas experiencias, uno, me voy fortaleciendo siendo más positivo, sabiendo que los problemas sí tienen una solución. ¿Qué pasa? Que a veces nos enfocamos en cómo vamos a solucionar los problemas, pero primero nos desgastamos hablando del problema, nos desgastamos contándole a personas que no tienen nada que ver, hablándoles del problema. Entonces, el problema de ser una cosa así se empezó a agrandar porque además cada vez que nosotros compartimos un problema, nosotros lo vamos editando y lo vamos editando de acuerdo a nuestras creencias, a lo que nosotros pensamos que es bueno o malo, a lo que es positivo o negativo. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros podamos activar ese cerebro, activar esa manera de pensar que sea positiva? Lo primero, necesito empezar a pensar que todo como es adentro es afuera. Es decir, afuera es solamente el reflejo de lo que yo tengo adentro, de mis pensamientos. Cuando tengas un problema, piensa si es tu problema. Es lo primero que necesitamos pensar. Y si es tu problema, significa que hay algo dentro de ti que puedes hacer por él. Y que vas a empezar a mirarlo desde adentro hacia afuera. Es decir, generalmente tenemos la tendencia a que sucede algo y tenemos algo que ha ido creciendo con nosotros, que nos ha ayudado a aprender a madurar. eh,
en cuanto a un flujo inverso. Es decir, a medida que él va creciendo, nuestro ego va creciendo, nosotros vamos creciendo y cada vez que nos enfrentamos a alguna situación y tenemos que mm, chocar porque nuestro ego tiende a sentirse superior a los otros o a irrumpir en los procesos de los demás, entonces ahí empezamos a aprender y a decir, ay, es que tal vez esto no era como así, es que tal vez la embarré. Pero eso tiene un proceso y es un proceso que es un proceso natural. Siempre recuerda, cuando nacemos, nacemos inocentes y nacemos inocentes porque no tenemos información, porque sencillamente acabamos de llegar y pues no sabemos cómo funciona esto. Después vamos avanzando y entramos a etapas donde nos vamos a equivocar mucho y vamos a cometer errores, errores eh, donde que vamos a cometer sin quererlo. Es decir, porque tenemos unas convicciones, unas creencias que alguien ya nos dijo o que muchas personas nos dijeron y nosotros pensamos que eso era lo correcto. Y cuando nos enfrentamos a ciertas experiencias, nosotros pensamos que si les decimos a las personas cómo lo haríamos nosotros, estaríamos en lo correcto y generalmente las otras personas están en lo erróneo. Y ahí es cuando empezamos a generar conflictos. Y después de esa etapa, nosotros entramos a una etapa donde vemos a estos adultos mayores que decimos qué tanta sabiduría la que tienen. Qué bonito, o sea, son personas sabias, son personas que han ido creciendo, pero es porque esas personas se han equivocado mucho y ahora han tenido el, el privilegio de poder autoobservarse y poder darse cuenta si ese camino tan tortuoso donde lucharon, donde pusieron problemas, donde pasaron ciertas cosas, los llevó al éxito o los llevó a amarguras, a cosas que definitivamente no se necesitaban. Por eso este es el tema de hoy, o sea, cómo yo saco el 100%. Una de las maneras definitivamente es cuando yo me autoobservo y empiezo a analizar los problemas desde adentro y empiezo a analizar los problemas desde empezar a pensar. Y aquí voy a hablar de algo que generalmente no pensamos. O sea, nosotros pensamos que pensamos cuando estamos estudiando, pero cuando estamos estudiando sencillamente estamos recibiendo información y estamos tomando notas. ¿Cuándo pensamos? Pensamos cuando estamos tratando de solucionar un problema, cuando estamos poniendo en nuestra mente a buscar, a crear una nueva manera de ver las cosas, una nueva solución. Pero de resto, nosotros realmente no utilizamos mucho el pensar, el pensamiento. Lo utilizamos solamente como para crear situaciones que no nos generan muchas cosas positivas en la mayoría de los casos. También hay momentos en que cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, empezamos a encontrar esa sabiduría que está dentro de nosotros. Ya tenemos una cantidad de información que hemos recibido de las redes, de los periódicos, de las revistas, de otras personas, de otras experiencias y de nuestras propias experiencias. Pero ya cuando nosotros empezamos a observarnos, cuando empezamos a trabajar desde adentro, entonces empezamos a darnos cuenta cómo son las situaciones, que no existen culpables, que no tengo por qué juzgar a nadie, que las otras personas tienen su verdad, así como yo tengo la mía, ellos tienen la suya, que yo tengo que respetar, que yo tengo que asumir, que yo tengo que agradecer todas las cosas que me llegan, que cada cosa que me llega es una oportunidad, que cada minuto de vida es una oportunidad y es un regalo que me dieron para estar acá, para poder compartir lo que yo sé y que todo lo que yo escuche lo voy a poder aplicar a mi vida para saber si funciona o si no funciona, si lo puedo seguir compartiendo, si funciona para mí, si tengo que cambiar la estrategia, dar el 100% en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra vida, es hacer silencio, es escucharnos y escucharnos desde el silencio, utilizar el poder del silencio. Muchas veces decimos, necesito pensar lo que está sucediendo, pero ojo, siempre acuérdate qué es pensar. O sea, voy a dejar pasar el tiempo o voy a pensar, es decir, voy a empezar a buscar soluciones para encontrar otros caminos y caminos que me lleven al amor. Y cuando digo el amor es cuando fuiste creado con todo el amor.
Pudiste pasar por momentos muy difíciles, pero en tu creación hubo amor. Y si tú haces lo mismo, si tú le pones amor a todas las cosas a las que te enfrentas durante el día, vas a empezar a vivir de una manera diferente, de una manera más tranquila, más armónica. Obviamente esto tiene unos pasos, pero el primer paso es que sea de adentro hacia afuera, que seas tú desde tu conocimiento interior. Cuando vamos a aprender, nos hablan de que aprendemos de un modo difuso y de un modo centrado. Y generalmente estos momentos de ajá, de wow, esos momentos llegan de los momentos difusos. Momentos centrados es cuando yo me esfuerzo y me enfoco y digo, le voy a poner todo el foco a esto. Pero difusos es cuando yo estoy relajada y me llega información. El objetivo es que me esté llegando información constantemente, porque si te llega. ¿Cuándo te llega? Te llega cuando estás durmiendo, por ejemplo. Muchas veces nos levantamos y decimos, ay, yo me soñé esto, ¿qué significará? Si lo escribieras y empiezas todos los días a escribir tus sueños, en un tiempo vas a empezar a entender qué te quería decir ese sueño, y más adelante vas a poder, con esa historia que ya creaste y que tienes en tu cuaderno, vas a empezar a entender qué es lo que tu subconsciente te está diciendo, qué es lo que te están diciendo los maestros, los ángeles, cuando estás durmiendo. Porque cuando estás durmiendo estás en un estado donde puedes recibir mucha información. Pero cómo aprovecharla y cómo entenderla. Entonces, lo primero es calmar tu mente, y la mejor manera de calmar tu mente es cuando tratas de estar en calma, cuando tratas de tener, así sea, una hora de silencio al día, así sea que empieces con 5 minutos. Y digo que empieces de a poquitos, porque muchas veces hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a estar corriendo en todo, en que yo tengo que tener mucha información en mi cabeza, en que yo tengo que estar pensando, que yo tengo que estar haciendo. Siempre estoy pensando en mañana o en ayer, pero nunca estoy en el presente. Si estoy en casa y estoy trabajando, de pronto me distraigo, de pronto, ay, tengo como ganas de ir a comerme algo. Entonces voy hasta el refrigerador o voy hasta la alacena a comerme algo. Eh, ¿Qué significa? Que me estoy distrayendo, que no estoy presente. Claro, yo puedo ir y comer cuando quiera, pero trata de evitar el ruido, de evitar las distracciones, trata de enfocarte. Entonces, digamos que en un año le quitaras el tiempo que duermes, tendrías un montón de horas de vigilia, ¿sí? Y si le quitaras, por ejemplo, que tú dijeras, bueno, voy a quitarle 8 horas de trabajo que yo hago todos los días, y eso, si fuera todos los días, yo hice el ejercicio con todos los días y me daban 5.800 horas libres, que no estoy trabajando. Entonces, tengo un montón de tiempo que estoy en vigilia y que yo podría aprovechar para poder dedicármelo a mí, porque la persona más importante en mi vida tengo que ser yo. Yo tengo que empezar a pensar primero desde adentro, y no significa eso que yo voy a ser egoísta o que me voy a olvidar de las otras personas. No, significa que voy a empezar a quererme, voy a empezar a pensar en mí, a pensar en vivir en tranquilidad, en paz, en qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que mi alma necesita, qué es lo que me hace feliz sin perturbar a los demás. Obviamente lo que digo es todo un proceso, pero si para empezar empiezas dándote un tiempo para poder estar contigo mismo, eso te va a ayudar un montón. Hay personas que me dicen, Linda, pero es que para mí meditar es un poco difícil porque me llegan muchos pensamientos. La mejor manera, yo te diría que para empezar, es escribir. Cuando tú le dedicas un rato a escribir, como el cerebro va mucho más rápido que la habilidad que tienes para escribir, entonces eso hace que tus pensamientos tengan que volverse más lentos. Entonces eso te da un espacio. Otra técnica, de vez en cuando quédate mirando hacia afuera, hacia la ventana, hacia una ventana, y empieza a tratar de escuchar los sonidos de los árboles, los sonidos de la naturaleza, los sonidos de la calle, de lo que hay afuera. Y ojalá cuando sea tarde de noche,
eso te va a ayudar porque es silencio. Entonces vas a tratar de encontrar más silencio. Entonces, de a tiempos corticos, cuando estés meditando, si ya después puedes empezar a meditar, empieza a tratar de poner, ok, ¿cómo trato de poner mi mente en blanco? Mi mente en blanco es difícil tener la mente en blanco, pero sí es posible enfocarme en un objeto, en una imagen. Hace poco alguien me contaba la técnica de la luz, y yo la intenté y me encantó. Y se las voy a compartir. No conozco mucho cómo funciona, cuál es toda la explicación, pero a mí me funcionó. Y es, me coloco en un lugar oscuro y coloco una linterna. La pongo, luego cierro mis ojos, apago la linterna y sigo meditando. Cuando yo tengo los ojos cerrados, yo empiezo a ver una luz de un color, y ese color empieza a cambiar, y para mí ha sido maravilloso porque eso me ha ayudado a poder concentrarme mucho tiempo y luego ya empiezo a crear. Es un proceso. Llegar a meditar es un proceso, pero es un proceso que si tú escuchas, si tú te vas a la historia y escuchas los grandes gurús, los grandes maestros, ellos se sentaban a meditar muchas horas, muchas horas. Y si a ellos les funcionó, ¿por qué no va a funcionar para ti? Claro que va a funcionar para ti y te va a ayudar a expandir tu cerebro, es decir, a expandir tu capacidad. Cuando tú te sientes, empiezas a sentir en paz y en calma contigo mismo, empieza a proyectar eso y la gente lo va a ir notando y posiblemente van a decir, pero es que te siento diferente. ¿Por qué? Porque vas a dejar de preocuparte por cosas que no tenías por qué preocuparte. Vas a estar más pendiente de lo que hay acá adentro que de lo que hay allá afuera. Ese es el podcast para el día de hoy. Espero que te inspire, que lo pruebes, que compruebes algo de lo que dije para que yo haya podido contribuir con un granito de arena a que tu vida sea más feliz y que puedas experimentar el dar el 100%, el utilizar el 100% de tu capacidad cerebral, porque eres un ser maravilloso que estás acá para irradiar luz. Muchas gracias. Un abrazo grande.